Maestros indígenas, pandemia COVID-19 y uso de TICs. A partir del uso frecuente de las TICs, a partir de la pandemia por COVID-19, surgen cuestionamientos de algunos docentes sobre su quehacer, su metodología, así como sobre el dominio conceptual y didáctico, que permite hacer más comprensibles los saberes, aislar un poco la apatía que algunos estudiantes y de paso las familias tienen frente al uso de herramientas digitales y por ende contribuyen a generar interés y motivación por un área que se pensaba no era indispensable. En este orden de ideas surgen interrogantes como ¿qué hacen los docentes para el trabajo con sus estudiantes y para que éste sea más apropiado? ¿De qué manera las estrategias didácticas impactan en sus alumnos y qué se está enseñando realmente en el aula? Conocemos herramientas que acercan a los estudiantes a la creación del conocimiento, cultivamos, favorecemos y desarrollamos la creatividad en los alumnos. El presente trabajo versa sobre las prácticas de los maestros indígenas que acuden a las aulas de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 203, en Oaxaca, Ciudad Ixtepec, Oaxaca, México. Se realiza una investigación a 9 grupos de la Universidad Pedagógica Nacional para conocer su experiencia y si esta metodología de trabajo denominada aula invertida habría incentivado su pensamiento divergente, así como la aplicación en el propio trabajo docente del alumno maestro que acude a la Universidad Pedagógica Nacional los fines de semana para su propia formación docente. Dentro de las primeras 122 entrevistas se identificó la manera en que se acercan o no lo hacen al conocimiento y al uso de las TICs. Todos ellos laboran en nivel preescolar y primaria para medio indígena y se prosiguió posteriormente con 2 entrevistas a los docentes en profundidad. El uso de las TICs y el pensamiento divergente pareciera una relación indisoluble, pero en las entrevistas vislumbramos que muchas veces no se pueden llevar a cabo. Se hizo la investigación a partir de entrevistas con docentes que laboran en medio indígena, se usó el método etnográfico y se realizaron entrevistas a profundidad donde se hizo el análisis de la narración de las experiencias de los docentes a partir de la suspensión de clases por causa de pandemia. En México fue en marzo de 2020. Después de la sorpresa y el miedo que muchos expresaron, siguió la necesidad de reinventar su práctica docente, sobre todo con el uso del material visual y gráfico para niños de preescolar, incluso abriendo talleres y capacitaciones sobre ediciones de material didáctico para el aprendizaje en lenguas originarias, mije, zapoteco, zoque. Objetivo general: analizar la práctica docente y las estrategias utilizadas por los maestros de medio indígena en el nivel básico. Objetivos específicos: indagar sobre los recursos estratégicos para generar el aprendizaje con niños de educación preescolar y primaria de medio indígena, describir el quehacer docente y su vinculación con la formación docente en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 203, socializar los resultados de investigación. Marco referencial o teórico. La Universidad Pedagógica Nacional Ajusco, México, fue creada por decreto presidencial que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 25 de agosto de 1978. En 1989, en la Universidad Pedagógica Nacional tuvo lugar una evaluación institucional y los resultados emanaron acerca sobre la necesidad de crear una licenciatura para medio indígena. Para tal hecho se llevó a cabo el programa o el plan Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena, Plan 90. La formación pedagógica de los maestros en servicio en Oaxaca se emanó en 3 subsedes: Oaxaca, Tuxtepec e Ixtepec. En este caso, el servicio en Ixtepec se dio en la LPMI 90, propiamente con el quehacer en educación intercultural. En el mes de mayo de 1992 se llevaron a cabo diversas acciones de descentralización administrativa hacia los estados por parte del gobierno federal, tratándose de educación normal y básica. Educación intercultural bilingüe en Oaxaca quedó a cargo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, como una parte importante para abordar la educación de los niños y niñas desde la diversidad cultural y social. La clase invertida a partir del COVID-19 propone que el aprendizaje de los estudiantes se suscite fuera de la clase, es decir, esta estrategia didáctica ofrece una forma de aprendizaje semipresencial, con lo cual muchos alumnos trataron de adaptarse a esta metodología. Sin embargo, a partir del estudio que se realizó,
que fue un estudio cualitativo desde una mirada etnográfica. Se analizó el quehacer docente durante 2 trimestres. En México, actualmente el ciclo es anual, pero se dividen por trimestres para efectos de evaluación. Se les hizo la entrevista a 9 grupos de la LEPEM 90 con un total de 122 alumnos. Estas entrevistas prosiguieron posteriormente con 2 entrevistas a profundidad, propiciando la narración sobre estrategias didácticas en pandemia y las maneras en cómo enfrentaron este conocimiento con alumnos del área preescolar y primaria. Se analizó de forma posterior el análisis del discurso sobre su práctica docente. Los resultados. El proceso de formación docente en el estado de Oaxaca se desarrolla bajo un escenario de desigualdad social y económica para los pueblos originarios, por lo que los maestros que se habilitan en el servicio en los niveles de educación básica son bachilleres que han realizado un examen en el ingreso a nivel. Sin embargo, aun cuando el examen es aprobado, deben pasar por un proceso de aprobación política en muchas ocasiones, debido a la sinergia del propio magisterio oaxaqueño. Las prácticas educativas que no incluyen en las aulas la diversidad cultural y lingüística es una constante en la realidad de los maestros. Su propia formación docente en este sentido es una respuesta pedagógica para hacer frente a estos procesos de globalización y discriminación que se reflejan en una realidad social del estado de Oaxaca. Desde 1990, este planteamiento curricular ha tenido grandes avances en la formación del profesorado indígena, pero en el desarrollo del currículo y en las prácticas docentes no siempre han sido exitosos. Incluye profesores que cuando egresan tengan un dominio sólido de la lectura, no solamente en español, sino también en lenguas indígenas. Sin embargo, en el Istmo, como en algunos otros lugares, el español se ha vuelto la lengua común. Situación que complica el escenario de esta formación docente en los espacios áulicos. Sumemos a esto la falta de luz, la falta de accesos y la falta de recursos en varias partes del estado de Oaxaca, lo cual limita este proceso. El uso de las TICs mostró abiertamente 2 generaciones, donde unos se apropiaron el uso de los medios digitales y otros que definitivamente no lo hicieron, provocando la jubilación masiva de estos. Se reflejó también una creatividad y una necesidad por parte de los maestros para responder a las demandas de los padres de familia en cada comunidad. El desconocimiento del uso de las TICs, la falta de energía eléctrica en las comunidades hizo o evidenció de manera abrumadora esta brecha educativa y cultural. Los usos de las TICs no hacen la innovación creativa, es decir, la intención del docente en los objetivos de aprendizaje determina en gran medida el mismo. La importancia del profesor en el aprendizaje se relaciona con las creencias que él tiene sobre la naturaleza del área de conocimiento como factor que puede condicionar la realización de las clases con el uso de las TICs o sin ellas. Las condiciones en zonas indígenas no fue propicia para este uso y en la práctica docente fue importante como vínculo de comunicación. Sin embargo, el contacto, aún en la distancia, fue importante a partir de cuadernillos, a partir de ir semanalmente o 2 o 3 veces por semana a la comunidad y resolver dudas. Todo ello de acuerdo a lo que los profesores y el comité de padres de familia hubieran acordado. El uso de las TICs produjo una afectación en la salud física de la mayor parte de los alumnos maestros en servicio. Entre ellas encontramos ojos irritados, llorosos, usos de lentes. Antes de la pandemia aseguraban que no era necesario usarlos, problemas de columna, desinterés, fatiga crónica y en algunos casos aseguran que menos horas de sueño por la revisión de tareas. Esto, aseguran, les ha afectado en su sistema nervioso. Sumado a esto, tenemos que no por el uso del WhatsApp, del Face o de algún otro medio para estar en contacto con los alumnos, se ha generado una mayor apropiación del conocimiento. A veces se ha cuidado más el mismo recurso que el contenido curricular, lo que ha provocado que cuando se les pregunten sobre los contenidos a los alumnos, estos no respondan de manera satisfactoria. Entre muchos de los resultados que se encontraron, se encontró que es indispensable la presencia del maestro aún a la distancia para poder resolver dudas, preguntas, cuestionamientos y corregir algunos elementos propios del currículo.
pues creo que esto es lo más importante que se encontró. Muchísimas gracias. Gracias.